¿Y si te dijera que las luces que se han avistado recientemente en el cielo no son un simple espectáculo natural? ¿Y si estas manifestaciones fueran un mensaje directo, una advertencia desde lo alto? Mientras unos las catalogan como fenómenos astronómicos raros o incluso bromean llamándolas fake news, para muchos otros estas luces son algo más grande, algo que trasciende nuestro entendimiento y toca los misterios más profundos de nuestra existencia. ¿Estamos presenciando señales del fin de los tiempos? ¿O son estas luces simplemente recordatorios de la grandeza del Creador? La Biblia ya nos hablaba de señales en el cielo, indicios de que algo más se gestaría en el plano espiritual. Lucas capítulo 21, versículo 11, nos dice: habrá grandes terremotos, pestes y hambres en diversos lugares, y habrá terror y grandes señales del cielo. Entonces, ¿es posible que estas luces sean esas grandes señales de las que nos habló Jesús mientras advertía a sus discípulos? Estamos siendo testigos de un prólogo, de un capítulo que marca el inicio del cumplimiento de la palabra divina. Atravesamos una época de incertidumbre y confusión. Basta con mirar alrededor para notar el aumento de la violencia, los desastres naturales, las pestes y las divisiones entre naciones. Todos estos eventos parecen encajar como piezas de un rompecabezas profetizado hace miles de años. Y ahora sumamos a este contexto las inexplicables luces en el cielo. No son solo meteoros, no son estrellas fugaces ordinarias. Hay algo distinto, casi sobrenatural, en su presencia. Algunos hablan de movimientos inusuales, de colores que no podemos explicar, de patrones que sencillamente no deberían estar ahí. Y aunque los científicos intentan calmar las aguas con sus explicaciones técnicas, en nuestro interior hay una voz que nos dice: esto no puede ser casualidad. Pero no es la primera vez que el cielo ha sido un lienzo para los mensajes divinos. Recordemos la estrella que guió a los sabios de Oriente hasta el humilde pesebre donde nació nuestro Salvador. Mateo capítulo 2, versículo 2, señala que los sabios dijeron: ¿dónde está el Rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarlo. Desde el inicio de los tiempos, Dios ha utilizado el cielo para comunicarse con la humanidad. Entonces, ¿por qué no pensar que estas luces podrían ser una continuación de ese lenguaje celestial? La pregunta es: ¿qué nos están intentando decir ahora? Hoy quiero que exploremos este fenómeno de manera profunda, sincera y, sobre todo, bíblica. Este no es un tema cualquiera, no es algo que podamos mirar de reojo y descartar rápidamente. Porque si estas luces son señales, si su propósito es advertirnos o prepararnos, entonces el ser indiferentes podría ser el mayor error de nuestras vidas. Y si efectivamente estamos siendo llamados a reflexionar, ¿qué nos espera si ignoramos este llamado? ¿Qué sentido tendría no detenernos y, al menos por un momento, considerar la posibilidad de que hay algo más grande en juego? La Biblia nos enseña que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Estas luces no tienen por qué sembrar miedo, sino llevarnos a una mayor comprensión de su voluntad. Así que, acompáñame a explorar juntos este fenómeno y lo que podría significar para todos nosotros, porque te aseguro que las respuestas que buscamos no están en las teorías conspirativas ni en los reportes astronómicos, sino en las páginas de la Escritura. Desde el principio de la creación, el cielo ha sido uno de los principales testigos de la majestuosidad divina. En Génesis capítulo 1, versículo 14, leemos: dijo luego Dios: haya luces en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Ya entonces, cuando el Señor habló al vacío y trajo todo a la existencia, definió que las luces en el cielo no solo iluminarían, sino que serían señales. Señales para nosotros, sus hijos. En los últimos meses, miles de personas en diferentes partes del mundo han reportado avistamientos de luces misteriosas surcando el cielo nocturno. Algunos describen patrones perfectos, como si fueran danzas orquestadas. Otros hablan de destellos que invocan temor y reverencia a partes iguales. Pero lo que más llama la atención es la reacción colectiva. Mientras algunos desestiman estos eventos tachándolos de meras curiosidades, hay una creciente mayoría que ve en estas luces un simbolismo profundo y espiritual. ¿Qué están intentando decirnos? ¿Por qué están apareciendo ahora? Es inevitable no recordar Joel capítulo 2, versículo 30, donde el Señor declara: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. ¿Podría esto ser parte de ese cumplimiento profético? Un detalle inquietante es la sincronización de estos avistamientos con otros eventos globales. Estamos viendo guerras y rumores de guerra,
pandemias y hambrunas en varias partes del mundo. En Mateo capítulo 24, versículo 6, Jesús nos advirtió: y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero lo que sigue en la misma conversación con sus discípulos nos da aún más para reflexionar: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Mateo capítulo 24, versículo 30. Podemos descartar por completo que estas luces no sean parte de esa señal. Más impactante es ver que los eventos en el cielo ya han sido utilizados antes como advertencias. Recordemos a los egipcios durante las plagas que Dios envió a través de Moisés. El éxodo de Israel no fue solo un acto de liberación, sino también un mensaje de que Dios está atento a la injusticia y actúa cuando su pueblo lo invoca. Muchas de esas plagas, como la oscuridad que cubrió Egipto durante 3 días, Éxodo capítulo 10, versículos del 21 al 23, involucraron fenómenos que desafiaron toda comprensión natural. En aquel momento, las señales eran advertencias. Quien las ignoró, pagó el precio. Aquí es donde uno comienza a preguntarse: si estas luminosidades vienen de Dios, ¿por qué no hay claridad sobre su mensaje? La respuesta podría ser más sencilla de lo que pensamos. El Señor siempre nos llama a buscarlo fervientemente, a no dar nada por sentado y a depender de su palabra. Jeremías capítulo 29, versículo 13, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quizá estas luces no son respuestas directas, sino una llamada para que inclinemos nuestras rodillas y le preguntemos qué quiere de nosotros. El impacto emocional y espiritual de estas experiencias tampoco puede ser ignorado. Aquellos que han presenciado las luces suelen describir un cambio en ellos, como si fueran destellos diseñados para sacudirnos y llevarnos a una reflexión seria sobre nuestra vida, sobre nuestra fe y sobre nuestros pecados. En Apocalipsis, encontramos varias advertencias dirigidas a quienes vivan los últimos tiempos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículo 22. ¿Podrían estas luces ser una forma visual y poderosa de captar nuestra atención? De hacernos detenernos para escuchar ese llamado. Pero no todos ven estas señales con los mismos ojos. Algunos, lejos de interpretarlas como mensajes divinos, las rechazan. En sus corazones prevalece la burla, similar a los días de Noé, cuando la gente vio cómo construía un arca en medio de la sequía y no quiso creer en el diluvio que se avecinaba. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos del 3 al 4, lo resume perfectamente: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero el tiempo demostró que Noé estaba en lo correcto, y lo mismo ocurrirá ahora con las señales que Dios pone frente a nosotros. Hemos considerado las luces en el cielo como fenómenos interesantes, intrigantes y hasta perturbadores. Pero llegados a este punto, debemos hacer algo más que observar, debemos profundizar en su significado para nuestra fe y nuestras vidas. Estas manifestaciones no pueden tomarse a la ligera, especialmente cuando nuestra guía, la palabra de Dios, nos previene de ignorar las señales dadas desde los cielos. ¿Qué podrían estar diciéndonos estas luces? ¿Por qué aparecen con tanta intensidad y frecuencia en estos tiempos? ¿Es posible que sean una advertencia para despertarnos de nuestra comodidad espiritual? En Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, el Salvador nos recuerda: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Quizá estas luces celestiales son una llamada para que nos mantengamos vigilantes, porque el regreso de Cristo no vendrá con un anuncio previo en los medios, sino cuando menos lo esperemos. Es una invitación, urgente y clara, a velar y a no dejarnos dominar por el sueño del mundo. Cuando lo pensamos desde esta perspectiva, notamos cuán relevante es el papel de nuestros ojos y nuestros corazones. Ver las señales, pero no interpretarlas o reflexionarlas, es lo mismo que rechazar un mensaje que nos fue dado con amor. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel ignoró las señales de Dios y acabó enfrentando consecuencias terribles? Un claro ejemplo está en el hecho de que no supieron reconocer a Jesús como el Mesías a pesar de los milagros y profecías cumplidas ante sus ojos. Como dice el profeta Isaías, capítulo 6, versículo 9, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Estamos cayendo en el mismo endurecimiento de corazón, viendo las luces en el cielo pero negándonos a buscar su significado espiritual. Este es un tema que nos debe interpelar profundamente.
Porque no se trata simplemente de fenómenos físicos, sino de la forma en que Dios trata de llegar a nuestras vidas, llamándonos a arrepentirnos y a reorientar nuestro rumbo hacia Él. Estas luces pueden ser como una trompeta celestial resonando a lo lejos, una preparación para algo mucho más grande que está por venir. Una hipótesis interesante que muchos pastores y estudiosos de la Escritura han planteado es que estas luces podrían estar cumpliendo la profecía de abrir el camino para acontecimientos críticos en el plan divino. Una historia paralela se encuentra en la conocida visión de Ezequiel en el capítulo 1, donde el profeta describe la gloria de Dios acompañada de fenómenos brillantes y deslumbrantes, y vi una luz resplandeciente como el color de ámbar, que salía del fuego. Estos destellos anunciaban la presencia de Dios y un mensaje trascendental para Israel. Ahora bien, si en la narrativa bíblica estos fenómenos celestiales anteceden a la acción de Dios, ¿será que algo está sucediendo en el mundo espiritual que se nos está revelando gradualmente? Para algunos, podría sonar alarmante pensar que esto denote el cumplimiento de alguna profecía relacionada con el juicio final. Pero cuando estudiamos cuidadosamente las Escrituras, notamos que las advertencias del Señor no están diseñadas para sembrar miedo, sino para darnos una oportunidad de arrepentimiento y renovación. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, nos recuerda: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si las luces en el cielo son una señal, estas no son una condena, sino un mensaje. Todavía hay tiempo para volver nuestros corazones a Dios. Además, debemos considerar otra cara de la moneda. Aunque para algunos estas luces pueden parecer aterradoras o amenazantes, para aquellos que han puesto su fe en Cristo, podrían ser una señal de esperanza. Recordemos la promesa de Jesús cuando se fue: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan capítulo 14, versículo 2. Estas luces podrían ser un recordatorio visible de que el tiempo en este mundo es corto y que nuestra verdadera morada nos espera en el cielo. Si algo queda claro en todo esto es que no podemos permitirnos mirar hacia otro lado. No debemos tomar estas luces como una simple curiosidad o un espectáculo bonito para publicar en las redes sociales. Es tiempo de ponernos de rodillas, de abrir la Biblia y de pedirle al Espíritu Santo revelación para entender el propósito detrás de estos eventos. Porque aunque los cielos cuenten la gloria de Dios, como dice el Salmo capítulo 19, versículo 1, es nuestra responsabilidad escuchar su mensaje en nuestros corazones. Sin embargo, no todos interpretan estas señales de la misma forma. Algunos buscarán explicaciones científicas, mientras que otros las utilizarán como pretexto para teorías que distorsionan el mensaje de Dios. Aquí es donde los creyentes debemos enfocarnos en no apartarnos de lo que dice la Escritura. Pablo nos advirtió que llegaría un tiempo donde muchos se apartarían de la verdad, siguiendo fábulas, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 4. El llamado que estas luces nos hacen es a arraigarnos más profundamente en nuestra fe y a discernir espiritualmente cada mensaje que veamos en el mundo. Al final, lo que realmente importa no es tanto qué son estas luces, sino cómo respondemos a ellas. ¿Qué transformación nos generan? ¿Qué decisiones estamos tomando en nuestras vidas al enfrentarnos a esta realidad? Porque se trate de un fenómeno natural o una señal sobrenatural, algo queda claro: no estamos aquí para siempre, y cada día que pasa nos acerca más al encuentro con nuestro Creador. Entonces, volvemos a la pregunta inicial: ¿las luces en el cielo son un anuncio del fin o un simple fenómeno natural? Quizás nunca tengamos una respuesta precisa desde el punto de vista terrenal. Pero lo que sí sabemos con total certeza, porque lo dice la palabra de Dios, es que el Señor sigue hablando a través de su creación y de las señales que nos rodean. Lo importante, más que descifrar completamente su origen, es entender que estas experiencias son oportunidades para volver nuestros ojos hacia Cristo. Las luces en el cielo pueden ser un recordatorio de que nuestro tiempo en la tierra es fugaz y que debemos vivir con propósito, con los corazones entregados a Dios. No se trata de esperar con temor al fin de los días, sino de aprovechar cada momento para cumplir con nuestra misión como hijos de Dios: amar, compartir su palabra, vivir en santidad y estar preparados para su regreso. Por eso, querido oyente, te invito a que hoy tomes un momento para reflexionar. Abre tu corazón al mensaje que Dios está comunicando. No te distraigas con entretenciones mundanas ni permitas que la rutina te haga perder de vista lo que realmente importa. Ora, lee tu Biblia y busca al Señor con humildad y sinceridad. Como dice Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón,
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Finalmente, quiero agradecerte por haberte quedado hasta el final de este mensaje. Espero que las palabras compartidas hoy te hayan llevado a reflexionar y a acercarte más al Señor. Si este tema te ha impactado, no dudes en dejarnos tus comentarios, compartir este mensaje o seguir explorando juntos los misterios de la fe. Recuerda, las señales en el cielo no son causales, y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre.